área motora, su primer inicio, ustedes ya saben que la acción se produce en las neuronas de tipo pseudonipolar en la circunvolución precentral, en el área 4 del encéfalo correspondiente. ¿Qué es lo que sucede? Hay que recordar que aquí no solo hay córticos espinales, en esa circunvolución también hay córticos nucleares. De eso no se ha visto nada, no sé si ya empezaron a hablar del tallo cerebral, pero las corticonucleares tienen que ver es con los pares craneales, tienen que ver con los que son motores. Las corticoespinales sí son las que dan para, como su nombre lo dice, para la médula espinal. Entonces, tiene uno que aprenderse algo que es el homúnculo motor, donde el homúnculo motor, que empieza desde la cara medial, uno tiene en esta parte lo que es la representación del miembro inferior. Luego va subiendo, tiene el dorso, luego tiene miembro superior, aparece la cara más o menos hasta acá, empieza a aparecer y abarca hasta acá. Entonces, ¿por qué hay que saber que esto era cara, miembro superior, dorso, etcétera? Porque lo que es cara, todo lo que sea de cráneo, son pares craneales, o sea, son fibras corticonucleares. Y las otras sí son corticoespinales las que se van a proyectar. ¿Sí? Entonces nos interesa ahorita lo corticoespinal. ¿Por qué les digo esto? Porque es que nuevamente ustedes pueden decirle a estos lugares, diga una inferencia, y ustedes tienen que decir, acá son corticonucleares y acá son corticoespinales. Eso sería una inferencia de la corteza cerebral, que no han empezado a ver mucho, pero al menos esto para que se vea sobre ese tracto. Ese tracto se le conoce a todo esto como la vía piramidal, a todo, corticonucleares, corticoespinales y otras adicionales. Entonces, cuando uno tiene la vía piramidal, uno empieza a ver cómo ella empieza a descender, y ella empieza a descender por algo que se llama el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, de aquí empieza a bajar, y empieza a bajar lateral y adelante del tálamo. Aquí está el brazo posterior y acá está el brazo posterior. Eso tiene brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Aquí lo señalo de todos modos. Nosotros estos dos los vamos a ver cuando veamos núcleos de la base. ¿Sí? Esos dos los vamos a ver cuando se vean núcleos de la base. Por ahora tenemos que conocer que el brazo posterior es donde baja la vía piramidal. Entonces, en ese punto central que yo he señalado de esa columna, ahí atrásito, ahí específicamente, si ven que es como estrías que hubieran así, como transversales, ¿sí? ¿Se alcanzan a ver allá? Que vean aquí todos. En ese punto exacto, en la mitad, están las fibras corticonucleares y las corticoespinales. Si yo me voy más hacia adelante, ese brazo posterior donde está el rojo, acá el azul, yo tengo unas que se llaman frontopontinas. Yo no sé si ya les han hablado de eso. Esas no son motoras, esas son de integración. Luego vemos eso. Y si está mucho más atrás uno, mismo acá, ya esas tampoco son corticonucleares ni corticoespinales, sino esas de ahí atrás van a ser las que llaman fronto, parieto, occipito, vulvares o occipito, terminando en la misma frase, pero como pontino. O sea, son las que van de los otros tres lóbulos hacia el bulbo y hacia el puente. Entonces nos interesa en la mitad, como vía. Como vía nos interesa en la mitad. ¿Y qué más adicionalmente? Que si el alfiler está muy cerca hacia adentro o muy cerca hacia afuera de esa columna, uno ya puede hablar de específicamente las fibras que ya van ahí. Pues yo les dije, ahí hay corticonucleares, voy a quitar el resto de alfileres, hay corticonucleares y hay corticoespinales. Entonces, ¿cuáles de esas dos van a ser las corticonucleares y corticoespinales? Las que estén más hacia adentro del brazo posterior van a ser las corticoespinales. Recuerden eso, brazo posterior, en la mitad, las que están más hacia adentro, o sea, más hacia así, medial y hacia adentro, central, eso se conoce central. Son las corticoespinales. Y las que están más hacia afuera y lateral, el azul, el pelado, son las
nuclear. ¿Por qué? Porque es que a ustedes se les va a colocar el alfiler. Si está en el centro de toda la columna, ustedes son córtico-espinales y córtico-nucleares, las dos. Si está un poco más para acá y un poco más para allá, ya ustedes las diferencian. Córtico-espinales más hacia adentro, córtico-nucleares más hacia afuera. ¿Por qué una más hacia adentro y otra más hacia afuera? No se sabe. Porque tú luego ves cómo se vuelven a cambiar de posición en la protuberancia. Entonces, eso no importa, sí, ahí sí no importa. Lo único que importa es que realmente están bastante adentro, porque de todos modos así se protegen. O sea, están bien adentro del hemisferio porque así se protegen en la cápsula interna. Entonces, ¿qué hay que saber adicionalmente de ellas? Que ya saben ustedes que se originó acá en el área 4 o área motora primaria. Ahí se originaron ellas. Acá. Y eso es telencéfalo. O sea, el origen de las fibras córtico-espinales es telencefálico. Entonces uno ya hablando de un tracto. Y no solo uno, porque más adelante se van a convertir en dos, ¿no? Entonces, esos puntos que yo les muestro son los puntos clave donde se pregunta sobre las vías. Una pregunta, si digamos en el quiz en el previo nos dicen el origen real de la vida, ¿sería ahí? No, origen reales sociales con los pares craneales. Sí, esto es origen embriológico. Él no tiene origen real ni aparente lo que son las vías, porque realmente su origen real ya te lo está diciendo el nombre. Si te dicen córtico es porque es corteza. Si tienes que decir de todos modos que es área 4, pero lo de origen real y origen aparente se va a usar es con los pares craneales. Eso después les digo cómo es. Pero acá esto es lo que les estoy y no les preguntan qué origen real. Te pueden decir, por ejemplo, de este punto, por ejemplo, te señalan el azul clarito o acá el verde esmeralda y te dicen diga su aferencia. No te van a preguntar qué es origen real, sino diga su aferencia. Entonces tú dices corteza motora. Y si quieres especificar tú, no muchas veces es necesario, tú dices a nivel del homúnculo motor que corresponde del dorso, del cuello para abajo. No mencionas la cabeza porque no tiene nada que ver con la cabeza. Las corticoespinales no tienen nada que ver con la cabeza. ¿Sí? La palabra puede ser que en el papelito allá dice especifique o no. Si no especifica, usted dice corteza motora. ¿Sí? O células piramidales de la corteza motora. No puedes dejar solo células piramidales porque en todo el hemisferio hay células piramidales. ¿Okay? Entonces no puede uno dejar célula piramidal. Bien, esa sería una. Entonces van conociendo el trayecto. O sea, en este momento desde donde empezó y hasta donde puso, sigue viajando por el mismo lado. ¿Sí? Aquí tengo ese otro hemisferio, ¿no? El mismo lado. Pero entonces va por el lado izquierdo todavía, va por el lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Uno tiene que ir reconociendo en los diferentes cortes cómo va cambiando esa cápsula interna, y no se ve ese cambio, para convertirse luego en pedúnculos cerebrales. ¿Sí sabían que los pedúnculos cerebrales, no cerebelosos, son formados por la cápsula interna? Aquí se ve. ¿Y en dónde queda la corona radiada? No, ahorita no hablemos de eso. La corona radiada es para fascículos del cerebro. Aquí no está la transición que quiero mostrarles. Acá pues hay otra muestra también para mostrarles. Y es que hay una transición que ocurre entre el diencéfalo, y no duda si eso es mesencéfalo o si está desarrollada como cápsula interna, y es esta de acá. Entonces, si comparan ustedes esta muestra, esta está hacia atrás, pero la colocamos hacia adelante. Si ustedes comparan esta muestra con esta que ya se está formando como pedúnculos y esta finalmente como pedúnculos, o sea, la transición es esto, ¿sí? De todos modos ustedes ven esta marca, ¿no? Ven acá la marca, ven aquí la marca, y finalmente se separa y forman los pedúnculos cerebrales. Lo mismo pasa en los pedúnculos cerebrales. En la mitad de los pedúnculos cerebrales, lateralmente, ahí donde señalé, es donde están las córtico-espinales y las córtico-nucleares. En la mitad del pedúnculo. En la mitad del pedúnculo. O sea, en el centro de cada pedúnculo, mejor dicho, es que si dice uno la mitad se ve es como hacia adelante. Pero en el centro de cada pedúnculo van a estar las fibras córtico-espinales y las fibras córtico-nucleares. Y nuevamente, más hacia afuera las córtico, ¿cuáles? Las largas. Las nucleares. Las largas se quedan hacia adentro, las
corticoespinales, y las que son más cortas, que son las corticonucleares, hacia afuera. Entonces, pues, ahí es como anterolateral la posición. Pero no hay que olvidar eso, porque adelante ya van a ver las fibras frontopontinas que seguían su camino, y hacia atrás van a estar las parieto, temporo, occipito, vulvares, hipotílicas, ¿sí? Que tienen un nombre largo. Entonces, hay 4 regiones que uno tiene que diferenciar. Cuando uno lee la Candel realmente son 8 regiones, pero ustedes solo van a necesitar aprenderse 4 regiones para que no les complique ahí el estudio. ¿Bien? Entonces, nuevamente, tienes que saber de dónde venía. Ah, viene de la corteza cerebral. Del mismo lado, bueno, hay que mirar el lado, ¿no? No, pero no, pues aquí sigue el mismo lado, en sentido, sí. Pero decía es de los otros cortes que tengo. El origen embriológico, telencefálicos, que son la proyección de los axones, ¿sí? Y eferencia, pues ahí ya ahorita empezamos a hablar de que cada una de estas su eferencia va a ser el lado contralateral del cuerpo a nivel de la musculatura estriada o de motoneuronas alfa y gamma, ¿sí? Eso depende de cómo lo quieres referenciar. Mientras sea correcto, pues es válido. El problema es que tú digas ipsilateralmente, no. Realmente, no sé si saben cuánto es el porcentaje de fibras que se quedan al final realmente como ipsilateralmente. Entre un 10 y un 20%. Un 1%. Casi 2, pero no, 0.8. Ahorita les explico eso cuando lleguemos a las pirámides. No es ni se discute. Y un porcentaje mínimo, porque no sé, puse el 5% del 15%, y el 5% del 15% no es 5, o sea, en relación a 100, es tú coger el 15%, convertirlo en un 100%, y de ese 100% sacar un 5%, eso va a 0.8. Entonces es algo que no se necesita callar porque realmente es una fibra, es 1% si uno le dijera sobre 100, ¿sí? Pero no es importante realmente un valor como ese. Estadísticamente, no. Bueno. Entonces, ¿qué debes saber luego? Bueno, yo pasé de aquí, estoy en el pedúnculo, estoy en el mesocéfalo. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy bajando. ¿Qué sería lo siguiente que se encuentra? La protuberancia que acá tiene. Por aquí va otro mesocéfalo, que ustedes sepan dónde estarían. Nos interesan solo las corticoespinales que estarían metidas cerca de la sustancia nígrida, cerca, no conectándose con ella, sino cerca. ¿Listo? Y en la protuberancia, ojo con esto. Yo ya le dije a la Inés cómo es acá. Primero, no se ven los núcleos pontinos. Eso que ven oscurito no son los núcleos pontinos, ¿oyeron? Los núcleos pontinos son muy microscópicos y no se aglomeran entre ellos, o sea, no logran generar un pigmento ni una protuberancia. Lo que tú ves oscuro son fibras. Las de más adelante, oscuras, son las fibras corticoespinales. Cambiaron de posición, ahora fue para afuera. Y las corticonucleares son los puntos negros que ves más hacia adentro. ¿Sí? ¿Sí comprenden eso, cierto? O sea, si uno le colocan acá ustedes y le colocan a uno adelante, es diferente a lo que le coloquen en lo negrito atrás, ¿sí? Adelante es las fibras corticoespinales, aún del mismo lado con relación al hemisferio, o sea, estoy mostrándoles el trayecto. Y eso es lo que ustedes tienen que venir a estudiar, lo que se pueda ver y lo que se relacione con el trato. O sea, que ahí si me lesionan nuevamente, todavía hay parálisis contralateral. Si me lesionaron arriba, parálisis contralateral. ¿Sí? En la cápsula interna, parálisis contralateral. Y si es aquí, sí tienen que especificar. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo es el homúnculo motor distribuido y dices parálisis contralateral del miembro inferior, del miembro superior, del dorso, de la cara, pero la cara ya tiene que ver con corticonucleares, ¿sí? También hay preguntas de eso, pero como entra cara, ya con tallo, ya se empieza a hablar eso luego. Tallo ya vemos la otra semana. Bien, entonces, luego ¿dónde pasa de ahí para allá? Llega al bulbo raquídeo, ¿no? Eso lo conocen muy bien. Y ustedes ven aquí una mancha negra en la parte más anterior. Pero no toda la mancha negra hacia atrás, solo la de adelante.
Traten de pasarla ahí porque es muy chiquitica y no se ve bien. Pásenla. Eso sí muévanla porque es muy pequeñita. Aquí ustedes la tienen la mancha negra allá, ¿sí la ven? La manchita negra. Esas son las pirámides. Y ya les muestro las pirámides. Bueno, entonces pásense eso. Aquí también tengo pirámides, solo que están cortadas. Este es un corte diagonal. Aquí está la pirámide, no lo del lado, eso de ahí, porque al lado está la oliva. O sea, eso de ahí es pirámide y esto de acá es oliva. Y esta que si no se hubiera cortado, pues ahora, pues rótenla, ustedes rotan por allá, ustedes rotan por allá, ustedes rotan por allá. Si comparten la muestra, porque atrás también hay compañeros si quieren ver. Compártanse ahí, por favor. Muchos estudiantes. La universidad se volvió precaria en Colombia. Aquí serían las pirámides también. Y voy a colocarles arriba. Y les digo por qué. Ahí no me lo pueden decir. Bueno, entonces esa también es la pirámide. Pásenla acá, vean. Esas son las muestras. Eso tenemos bastante de Colombia. ¿La surquera? Tenemos muestra de Neura. Aquí nuevamente la mancha negrita. La amarilla. Y tienes que ver si esa mancha negrita está bastante abajo o arriba. Yo le señalé acá arriba, es para seguir el paso. Porque ahorita vamos a ver cómo cambia la vida. Ahí sigue siendo corticoespinal, aquí no. En esta que está tan abajo ya no. Ahí la pirámide por fuera. Allá les mostré las pirámides cortadas, pero hay a varios niveles. Esta ya está muy abajo. Aquí ya hay decusación, ¿sí? Profe, acá también es pirámide. Pero Es un corte diagonal, o sea, te quedó la parte como si le hubieran quitado la parte anterior de ella, ¿sí? Y en la otra es un corte transversal, lo que están mostrando es un lado superior de ella. Esa también está abajo, o sea, ya hay decusación en esa. Hay que mirar que haya decusación o no. Y mira, y tú tienes que comparar con la pirámide grande para saber si esto está muy abajo. Si la ves terminando ahí en el corte, la otra ya está terminando, ya pasa la decusación. Ves que todavía está grandecita, ¿no? Está bien arriba. Depende del corte de uno. Más pirámides, roten la pirámide, muestra mientras yo, pues, entre las rotan yo pues busco otra. Entonces, ¿qué más hay que saber de la pirámide antes de seguir? Que la pirámide tiene unos límites anatómicos. Superior a ella está el surco protuberancial o protuberancial inferior. Medial a ella está el surco medio anterior y lateral a ella está el surco preolivar. Entonces ahí están esos tres, también pueden notar allá. ¿Sí? El basilar es solo en el puente. Y no nos sirve como referencia, sino para la teoría basilar y no hemos hablado nada de eso antes de nuestra clase. Yo soy de nombre para que no rinda eso, que luego se pone a leer unos puestos y no termina lo que necesitamos en una clase. Entonces, todo esto que les estoy diciendo no es por nada, es por algo. Lo mismo, surco arriba, protuberancial superior, nótenlo muchachos, surco medio anterior, surco preolivar. O sea que él se relaciona muy cerca con muchos pares craneales, ¿no? Por arriba con el adlucens, lateralmente con el hipogloso y ocasionalmente con el facial. Pero en sus bordes, no en sus bordes, no es que estén saliendo de ahí. Primera pregunta para ustedes de la pirámide, antes de seguir. ¿Tiene núcleos? Sí, hay un núcleo que se llama el núcleo arcuado. Ese núcleo es el que forma las fibras arcuadas externas. No confundan las internas de Gracil y cuneatus, porque ayer estaba leyendo unos libros y tienen ese error tan horrible que no lo han corregido. De cuneatus y Gracil tienen son las arcuadas internas. Y el núcleo arcuado que está en la pirámide van las externas para formar el pedúnculo cerebroso medio. Las internas son para el inferior, las arcuadas externas son para el medio. Esas no se las suelen preguntar, pues la mayoría, nunca he visto que la pregunten, pero les cuento que hay uno. ¿Dónde está? Al principio. ¿Se puede ver? No, no se puede, eso no se puede. Segundo, tienen tres niveles de la pirámide y se las voy a mostrar acá. Uno superiormente, donde inicia, uno en el medio, que ya está ahí al final, pero lo voy a dejar bien en el medio,
y otro inferiormente. Aquí se nota dónde termina, ¿no? Acá. Ojo que al lado es la oliva, ¿no? Ahí son los 3 niveles, y si uno pues tiene a uno por fuera, pues mejor porque se consumen menos de pronto. Uno arriba, uno en el medio y uno inferiormente. Esta es la vía que uno demora un poquito más de las motoras explicando por los diferentes pasos que tiene. ¿Qué es lo que sucede? Superiormente, ¿tú qué tienes? Tienes todavía las fibras del mismo lado, las córtico-espinales del mismo lado. En el amarillo, bajando, están las córtico-espinales, pero ¿qué pasa? Están las del mismo lado empezando a decusarse, o se están decusando todas para el otro lado, y también empiezas a ver las del otro lado. O sea, vas a tener el tracto córtico-espinal que viene del lado del hemisferio, por ejemplo, izquierdo, y ya empieza a aparecer sus fibras en el lado derecho, que es donde estoy señalando. Entonces, en ese lugar aparecen las dos fibras, tanto las córtico-espinales como de un lado y como las del otro, y empiezan a formarse los dos tractos. En ese punto se forman los tractos córtico-espinal lateral y córtico-espinal anterior. ¿Cuál sería en el amarillo el anterior? El del mismo lado. ¿Cuál sería principalmente el lateral? El del lado contrario. Todavía no hay lateral, hasta que no se decuse de este lado hacia el otro lado no se llama lateral, pero el otro lado sí ya. Entonces a veces la señalan en el medio, para que ustedes referencien en ese punto también la decusación piramidal. Pero ahí ya hay decusación, en ese punto de la mitad de la pirámide de un lado al otro, ya hay decusación. Ya saben cuántas fibras se decusan, ¿no? ¿Cuántas? 85 o 90%. Pero no sé si sabían, van a leer en los libros como Candel, que no es que la decusación solo ocurra ahí. La decusación va sucediendo constantemente a medida que bajan los dije. Pero son mínimos, solo que aquí sí ocurre la mayoría de la decusación. Tú finalmente esperas que haya una decusación a este punto del 85 al 90%. Y la decusación te indica que se van a formar los dos tractos, el córtico-espinal anterior y el córtico-espinal lateral. El anterior que sigue por el mismo lado, pero se decusa en la médula espinal, y el lateral que se decusa acá y no se vuelve a decusar. ¿Bien? No, eso es otro cuento. Ahorita hablamos de eso. Vamos trato por trato. Bueno, entonces, lesiones. Bueno, y cuando está acá, abajo, tú ya tienes decusación completa. O sea, se referencia en términos de que hay decusación completa. O sea, solo está el lateral de un lado, ya no están los dos de ambos lados, ni los ipsilaterales de ambos lados. Sí. Bueno, los ipsilaterales no los referencia uno en la mitad, porque realmente son los que se opusan, que son los córtico-espinales laterales. Y acá ya te tienes abajo el córtico espinal anterior del mismo lado y el córtico espinal lateral del lado contrario. ¿Cuál es más importante? El lateral, eso lo saben. Entonces, primera pregunta antes de seguir. Si ustedes les dijeran cordón por el que viaja la vía que se forma a este nivel, entonces el córtico espinal lateral, ¿por qué cordón viaja? Cordón lateral. Si fuera el tracto que se da ipsilateralmente acá, pues por el anterior. Recuerden que cada tracto se llamó por el cordón en que viajan. Lateral porque se va por el cordón lateral y anterior porque viaja por el cordón anterior. Así de sencillo, no se complica. ¿Será que es que se llama anterior porque cuando se decusa se va anterior? No, al principio no se ve eso. Es por la posición que van adaptando luego en la médula espinal. Segundo, te preguntan lesiones acá. Y hay diferencias. Por ejemplo, si le dicen a uno lesión donde está el primer blanco arriba, ¿no? Arriba, ¿sí? ¿Cómo sería la lesión? ¿Ustedes qué responderían? Entonces sería que puedes tener varias cosas. Parálisis, atetosis, ¿sí? Podrías tener hemiparesia. Tú lo representas como mejor te parezca mientras sea lo correcto. ¿No? Esto no dice hemiplegia. Y dice hemiplegia, ¿qué? Contralateral al lugar de la lesión. La lesión fue en el lado derecho,
pero en lo que se te representa, dado que luego se va a decusar, luego se va a ir para el otro lado, es en el lado contrario. Tú no mencionas que es del mismo lado, porque es que si dices que es del mismo lado es como decir que este tracto sigue derecho. No, él se va a decusar y su importancia radica en su ejecución. Lo mismo arriba, su lesión resulta aún en el lado contralateral con respecto a la lesión. Y no solo se responde que contralateral, también tienen que decir el lado, o sea, dice contralateral izquierdo. Si la lesión fue en el lado derecho, es el contralateral izquierdo. No le viene eso, que el profe Ballesteros sí castiga. Ahí les di ya lo que tienen que responder. Si es en el medio, la lesión, ¿qué produciría? Pónganle lógica. Cuadriplegia. Recuerden que siempre todas estas parálisis son también del cuello para abajo, ¿no? La cabeza no tiene nada que ver. ¿Y este qué produciría? El de abajo. Ipsilateral con respecto a la lesión, o sea, del lado derecho. No importa si es el mismo lado, ustedes tienen que responder. Saben que es en el lado derecho, van a colocar el lado derecho. ¿Sí? Entonces, es eso. Lo mismo la diferencia. Si está aquí, su diferencia es musculatura estriada del lado contralateral izquierdo. Su diferencia es en la mitad, el cuerpo del cuello para abajo. Ahí sí, usted no tiene que decir que izquierdo o derecho, ¿no? Ya estás diciendo que es todo el cuerpo del cuello para abajo. Su diferencia, musculatura estriada del cuello para abajo. Y si es este, el de abajo, pues tú dices musculatura estriada ipsilateralmente derecha, del cuello para abajo. Hay que decir del cuello para abajo y así se canse, porque es que ustedes siempre tienen que aprender a diferenciar arriba, que es una cosa, y el cuello para abajo. Bien, listo, hasta ahí bien, todo bien. ¿Qué me decía decir de acá? Ah, bueno, no sé si saben, pero estos van a motoneuronas preferencialmente alfa y gamma. Hay unas delta también. Las alfas son ¿para qué? ¿Para qué tipo de fibras musculares? Extra o intra, ¿quién me dice? Extra. Las alfas son para extra. Y las gamas son para intra. Las alfas son para movimiento o para fuerza. Movimiento. Oh, eso tiene que replicar el cerebro. Por eso lo estoy diciendo estas cosas. Es lo más básico de la neuroanatomía. Y lo que deben de estar aprendiendo, me imagino que en fisiología, ¿sí? Y las gamas, pues tienen que ver con resistencia, fuerza, ¿sí? O sea, el tono muscular, ¿quién la define? ¿La gama o las alfas? Las gamas. Ojo con eso porque esa es la asociación que se tiene con el tracto espinocerebroso leve. Bien, ¿sí ha quedado hasta ahora bien? Tú puedes decir referencia motoneurona también, o puedes pero tienes que decirla o dices musculatura estriada del lado correspondiente que tenga que ver con él, ¿sí? La lesión es así como parálisis, ¿no? Eso sí como parálisis, no me complica, parálisis atlético. Bueno, en ese caso que nos pregunten lo que estoy en referencia, no pasa nada si nos ponemos motoneurona inferior o músculo estriado. No, motoneurona inferior es un término que no se aplica a veces ni con las neuronas. Motoneurona inferior puede significar axón. Entonces no utilices ese término. Tienes que, digamos, neurona motora alfa o gamma, la que quiera responder. Cualquiera de las dos son. Yo solo les iba a decir adicional, yo no creo que esto les pregunte, ¿a dónde van cada una? Normalmente las que son del tracto corticoespinal lateral, preferencialmente van para miembros superiores e inferiores. También van para el dorso, ¿sí? Van para todos los puntos nodulares, pero principalmente los de miembros superiores e inferiores. Y el tracto que es ipsilateral se da principalmente al tronco, al dorso, a la musculatura estriada del tronco. Eso es algo que ustedes se cuentan en el libro, pero no tiene tanta importancia, solo que sepan que el ipsi se ha de cruzar en la médula espinal y que lo que no se cruza es algo tan mínimo, tan fino, que uno no lo referencia, porque 0.8% de un total de todo no es nada, es algo que estadísticamente no se ve. Bien, ¿dudas hasta acá? No, van dos tractos, ¿no, señor? En el asta anterior. Sí, en el asta anterior. El lomotor. Lateral o los dos tractos. Van. Los dos tractos. Corticoespinal anterior y lateral van para el asta anterior. Unos para unas motoneuronas de un tipo, otros para otras motoneuronas de otro tipo.
varía, ¿no? Eso varía. Y si es una persona, tú haces mucho deporte, también varía, porque eso depende de la plasticidad neuronal y la plasticidad muscular. Bien, pero hasta ahí queda comprendido. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, hacer un esquema de cómo es el viaje y que yo veo aquí en las muestras que a mí me puedan preguntar sobre ese viaje, sobre lesiones, sobre función, sobre embriología. Y también neurotransmisor, ¿cuál es el principal neurotransmisor? Acá la acetilcolina como en el Parkinson. El Parkinson no es que se atrae la dopamina, realmente es lo que lleva luego la disminución de dopamina que empieza a traer la acetilcolina. Esto es el efecto de los dos. Y cuando termina acá la acetilcolina produce el Alzheimer. Entonces eso luego en nuestro Parkinson. Bueno, de irrigación, eso luego les digo que irrigan esas sectores. Ustedes ya van conociendo los sectores y cuando me hablamos de irrigación, pues es mucho más. Ok, siguiente trato. ¿Quién ve la bolita que está acá? Tienen que mover la muestra, muestran ese tallo de allá para que se la hagan allá. Voltealos a ver si está en este. ¿Sí en la bolita o no? Se ve muy blanca, ¿no? Acá no está. Nuestra derecha. Ahí está. No, está muy abajo. Es que no necesito, es otra cosa. Mientras van rotando lo que estoy buscando, eso está muy muy acá también, pero está muy feo. Esta sería la pregunta difícil. Pero ya les digo que ¿qué es eso que estoy señalando mientras van rotando y yo vi usted ¿quién me dice qué es eso? Mucho rojo. Sustancia roja no le llames así. Mucho rojo. ¿Por qué son rojos? ¿Saben la razón o no? Porque tienen bastante. No es esa la razón. No es esa la razón. Es porque tienen hierro en estado ferroso. El óxido es la razón. No es porque están vascularizados. Todo el cerebro tiene una vascularización casi similar. Y eso es por el hierro que está en estado ferroso. Y la sustancia negra que ustedes conocen, las zonas negras que ustedes ven por ahí, no es por la dopamina, es porque en la dopamina hay hierro en estado férrico. Es la razón. ¿Y por qué luego no se ve rojo? Porque es que el óxido rojo, así como viene el metal, se puede limpiar. Se puede quitar ese negro, listo, que es difícil no quitarlo, eso ya sobre cualquier metal. Bueno, segunda pregunta de los núcleos rojos. Principal neurotransmisor. No, es la serotonina. Por eso él lo incluyen hoy en día, en el año 2022, dentro de la población vesicular. Es algo nuevo. Produce también dopamina, produce también, ¿qué más? También unos inhibitorios, GABA, aspartato. Sí, ustedes el consejo siempre están mirando los neurotransmisores, cosas así como tan relevantes o tan grandes que se pueden mencionar. Se ha visto que su daño durante el trastorno depresivo es bastante amplio y precisamente porque hay serotonina. La serotonina es lo que más se afecta en la depresión mayor. No veo otro. Esos son los únicos dos que tengo ahorita. Ahí no sé si la nota la ahorita. Está desarmada adelante, pero ahí está. Aquí sí no hay, aquí no hay. Aquí está muy fea. Y aquí, a ver si no está por el otro lado. No. No, solo este yo sé que no tiene, entonces solo esos que les acabo de mostrar como. Bien, si ustedes les preguntan de los núcleos rojos, luego vamos a ver sus aferencias, ahorita no. Eferencias, ya saben cuál es el trato. ¿Sabe el trato? Rubro espinal. Primera pregunta. Entonces, si me dan un núcleo rojo, me lo preguntan a mí. Y ahí se ven, mira, ahí se ven re bien. Muestras de la de los otros compañeros. Sí. Entonces, primero,
ya saben que está a nivel del metacepo. Segundo, se ven a nivel del corte, principalmente se ven a nivel del corte de colículos superiores. No quiere decir que no sean inferiores, sino quiere decir que no sean laterales. Ya se ha visto que el núcleo rojo, precisamente por eso la formación reticular puede ascender hasta los núcleos de la base y puede descender hasta los laterales. Aquí ustedes no están viendo unas son cosas que ya están. La evolución hace que nos adaptemos a las que segundo, ya saben cuál es el neurotransmisor principal que produce, que es la serotonina. Produce dopamina, glutamato, aspartato, que es el victorio, y también GABA. ¿Por qué rojo? No es por la vascularización, es por el óxido, que queda en estado ferroso, que suele acumularse ahí, y pues como pasa el tiempo y eso tiene agua, pues eso vuelve a ionizarse, entonces eso desaparece por el accidente. Sin embargo, su referencia es el tracto, ya saben, rubro espinal, pero pregunta para ustedes, ¿dónde se puso ese tracto? Ahí mismo, cuando tú tienes el núcleo rojo, que ahora no sé dónde lo dejo, acá, inmediatamente al formarse, se va un poco hacia atrás sus fibras, sus axones, y se decusan, se van para el otro lado, y ahí se empiezan a bajar. Entonces la decusación de él ocurre al mismo nivel, ¿sí? La decusación de él ocurre al mismo nivel. Se formó, sacó su axón y al mismo nivel se decusó. ¿Bien? Ya todo lo que tengas para abajo del núcleo rojo está decusado. Entonces, en este lado, el núcleo rojo de este lado va a controlar la musculatura del lado contrario. ¿Y dónde su decusación? Pues en la mitad del mesencéfalo, en el centro, ahí que el mesencéfalo. Ahí es la decusación, ¿ven? Pero de todos modos él sigue controlando el lado contrario. ¿Ven? ¿Qué hace él? Ahora, función, si usted les dijera, de la estructura señalada diría su función. Si ya les dije que es algo motor, pero es un motor. ¿Qué? Pero qué es? Exacto. Él va a generar en los reflejos movimientos que aceleran la musculatura flexora y al mismo tiempo para que se avance inhibe la extensora. Que se flexione acá. Y esto es flexión, contrario a la extensión. Entonces tiene que relajar rápidamente esto para que esto se contraiga rápidamente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces uno responde, ¿pero de qué lado? ¿Del mismo lado o del lado contrario? Del lado contrario. Él se va a decusar ahí mismo, pero sigue siendo el lado contrario. Él se conecta con la formación reticular porque él también hace lo mismo que hace la formación reticular. La formación reticular también hace eso. No sé si les dijeron eso. Él también modula musculatura flexora e inhibe extensora y viceversa. Él hace lo de los dos tractos que ustedes conocen que hacen esos movimientos. Pero entonces la primera situación. Te pueden señalar del tracto rubroespinal, núcleo rojo y nada más. No hay ningún otro punto que podamos señalar que referencia al núcleo rojo. Lo otro que se puede señalar es algo que se conoce como el fascículo longitudinal medial. ¿Se escucharon de él? Sí. Acá tengo unos cortes que dicen. Y ustedes van a ver, voy a señalar 3 puntos acá. Uno adelante que es las fibras corticoespinales en azul. Ya los paso para que lo vean. Uno que va a ser el rojo. Por allá hay otro para que me permitan eso. Uno que es el rojo, que es el hemisco medial. Tú ves lateral a él los núcleos olivares inferiores. Y uno blanco, que la columna se vuelve un poco más clarita, y ahí hay varias fibras. Se conoce como el fascículo longitudinal medial, y ahí va el núcleo, va la vía rubroespinal. Entonces rótenla ahí. Ténganla con mucho cuidado que no les caiga los filetes. Por acá, nuevamente con rojo quedó la pirámide, que se me está secando. Cuando vean que la muestra esté secando, échenle un poquito de agua que haya por ahí para que no se ve queme. Con rosado nuevamente el hemisco medial, y ahorita hablaremos de él porque eso es de lo ascendente. En este caso vamos pues para la próxima clase que es el viernes. Mañana viernes ya se acabó la semana. No me sirve tampoco porque estoy estudiando para
Para el examen de doctorado cada vez veo más cerca de eso. Y por acá atrás estaría el fascículo longitudinal medial. Entonces lo mismo para ustedes acá. Voy a ver si hay otra y también señalo. Hay otro color por ahí. Entonces, de esas tres que he señalado, pues ya conocen una. Pirámide ya con sus fibras corticoespinales. Ya les dije que atrás está el fascículo longitudinal medial, donde uno de los tractos que descienden por ahí es el rubro espinal. ¿Cuántos rubros espinales hay? Sí, toca que complicado si me pongo a hacer los porcentajes. Ustedes tienen más tiempo, ustedes tienen 5 horas, ellos tienen solo 12 por ¿A la semana? Y cada vez que hacen alguna actividad, eso se pierde, es claro. Pero esos que tienen más reglas toca rotársela. Si tienen miedo, pues colócalo acá y lo va rotando. Entonces, ¿cómo era el orden? Azul, pirámide. Azul, fibras corticoespinales, porque ahí está la pirámide. Acá serían el rojo, ¿verdad? El rojo es lenisco medial. Entonces ya ustedes van conociendo lo que es el lenisco medial, que es de una de las vías ascendentes, ¿sí? Acuérdense de esa estructura. Tómenle fotos si quieren, pues allá en mi drive hay un montón de fotos de estos cuando recién los corté, están más frescos, entonces les colocan nombres allá. Y atrás está lo que es el fascículo longitudinal medial. No lo confundan con menisco medial, son dos cosas. Y no confundan fascículo longitudinal medial con fascículo longitudinal medio. El medio es del cerebro, el medial es el de la médula espinal. Recuerden eso para cuando sea cerebro, de acá se llama medio, porque va de lado y lado, y va de atrás hacia adelante. Eso no han hablado todavía, o no es el tema de hoy. Uno se empieza a hablar de muchas cosas, ustedes no llegan a un sentido de la ok, bueno, digamos aquí. Entonces, ese es el segundo punto donde uno puede preguntar algo. Entonces, ¿ahí qué les preguntaría? No te pregunten de neuroespinales, efectivamente te pueden decir, a ese nivel, diga dos tractos que cursan ese nivel, o sea, diga dos tractos que cursan a ese nivel, y uno de ellos es el rubro. No les he dicho los otros, o bien orden, pero ya conocen uno por el fascículo, pero hay quien iría del mismo lado o del lado contrario, del lado contrario. Ese es el que importa ahorita. Hay uno que sea por el mismo lado, pero el que sea por el mismo lado no va para la médula espinal, va es para el cerebelo, pero lo vamos a ver luego, ¿sí? Porque es que yo no, en serio, no me gusta ir en desorden que luego se me enredan ustedes. Hay que darle un sentido a la cosa, ¿sí? Porque estoy en la médula espinal, empezamos con USAID, luego si nos metemos con el... Bien, ese es el segundo punto, no más, no puedo mostrarles nada más. No puedo mostrarles nada más, no tengo nada más, no hay nada más que mostrarles. Ya tocaría con polarizaciones especiales, etcétera, y tratar de ver, porque cuando el fascículo longitudinal medial se mete a la médula espinal es una columna súper compacta y muy cerca de los puntos, entonces eso no se ve, es muy difícil de ver, ya están mucho tiempo. Entonces, ¿cuántos tractos van? Van 3 bajando, ¿no? Van 3 bajando. Quiero terminar menos los descendentes. Va el cuarto, el antagonista de él. ¿Cómo se llama el antagonista de él? El que hace lo contrario que hace el que hace lo contrario al rubro. Si usted le preguntara del núcleo, nunca han sacado preguntas, pero es que nunca se sabe. Es que realmente, miren, los previos nosotros no usamos patrones. Aquí en el momento nosotros armamos las preguntas, las preguntas siempre son diferentes a otro previo. Y puede ser que haya de pregunta que te dice, diga el tracto que es antagonista al señalado, que se llama núcleo rojo, y se llama el vestíbulo espinal. Entonces les voy a señalar dónde le señalan a uno el vestíbulo espinal iniciando. Si ustedes les dicen vestíbulo, ¿a qué les suena vestíbulo? ¿Qué saben del vestíbulo? ¿Qué es el vestíbulo? Ya lo busco. ¿Qué es el vestíbulo? ¿Idea? Es el vestíbulo del oído. ¿Conocen lo que es? ¿Ustedes en el colegio escucharon algo que se llama el laberinto del oído? ¿No? Aquí no se llama laberinto, sino se llama conductos semicirculares. O si lo vieron como conductos semicirculares, pues mejor, pero es que los profesores de biología, más los viejitos, suelen llamarlo laberinto del oído. ¿Sí? Entonces,
son lo que llaman los conductos semicirculares y la fobia. Pero lo más importante es los conductos semicirculares. Mientras sigo buscando, que no he encontrado la muestra, aquí ya encontré una que me sirve, por eso sigo buscando. Ellos tienen que ver con el equilibrio del cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Ellos lo hacen porque allá hay un líquido y los anillos van unos hacia adelante, unos hacia atrás y uno hacia los lados. Entonces sirven como cuando tú tienes un nivelador, allá adentro hay unos receptores que miran el cambio de la posición del líquido. Y eso busca que tú rápidamente corrijas la postura, que te vas a caer, pues tratar de mantener el equilibrio. Entonces tiene que ver con equilibrio principalmente. Entonces cuando uno habla de cosas que tengan que ver con vestibular, principalmente es equilibrio. Y principalmente que se aplican al dorso, a la musculatura del dorso. ¿Sí? Ahorita seguimos hablando. Estoy buscando todavía otra muestra, si yo encontré una. Présteme los cerebelos, los tallos, ese tallo de allí, este que está abierto, los que no tengan cerebelo. Luego les muestro con pares craneales dónde sería, como estaba viniendo la información, perdón, porque hoy no es el tema de pares craneales. Necesito mostrarles dónde está saliendo la vía, dónde está saliendo para bajar hacia la médula espinal. Aquí están dos, el área vestibular inferior y el área vestibular superior. Normalmente los profesores preguntan el área vestibular superior, la que voy a señalar con el alfiler morado. Vestibular inferior, vestibular superior. Tengan, roten acá. Y aquí solo está la vestibular inferior. Le tomo la muestra porque es que no tengo más acá. Pero véanse la superior. Relacionen que al lado están los pedúnculos cerebelosos medios. Están los medios ahí al lado. Y una está como más arriba y la otra está como más abajo. En la mitad de las dos está lo que llaman las estrías medulares, estrías acústicas. No sé si les hablaron ya de ellas. Sí. Bueno, allá en el libro se las muestran, toda que lo revisen. Pero no tengo otra muestra de tallo abierto por atrás. Hay otra, préstame eso. Ese es inferior, porque eso es bulbo raquídeo, no tienes protuberancia. Está un corte diagonal, como si hubieras protuberancia, pero esto de acá es bulbo raquídeo ahí abajo, no tienes núcleo vestibular superior. Es que los núcleos vestibulares, son 4. Los núcleos vestibulares son 4, ¿vieron? Son 4. Inferior, superior, lateral y medial. ¿Cuál es el más importante? Muy feo, acá sí, escucharía súper colchador. Y acá sería la otra. Pero acá queda súper feo. Uno toma referencia al pedúnculo, abajo del pedúnculo hacia adentro de la fosa romboidea, arriba del pedúnculo hacia la fosa romboidea. Véanlo el otro, y véanlo porque es que uno no sabe en qué muestra le preguntan, y siempre preguntan en la más fea. Entonces, para conocer las muestras feas, véanla bien y que referencia la con la bonita. Pero bueno, comparen las dos para que es que no hay más muestras de detalle por atrás. Ya en ese muestra, a ver. Profe, la blanca es la Solo está la superior. Acá solo está la inferior también. Acá solo está la inferior. Es este trígono que es acá. No es el trígono del hipondoso ni el del vago. Es un trígono que en la inferior está más lateral y hacia arriba del trígono del vago y el trígono del hipondoso. Entonces, esa de acá es acá, se ve el triángulo de acá. Se ve hacia abajo el triángulo. No, la rosa es inferior, la blanca es superior. Mira que estés abajo, luego aquí, mira que estés arriba. Se posiciona en la muestra como Está bonita. No, miren el encéfalo, se reconoce, mira los pedúnculos cerebrales. El área vestibular superior y el área vestibular inferior. Es que una es de la protuberancia y otra es del bulbo raquídeo. Entonces, realmente los núcleos vestibulares están entre las dos regiones. Entonces yo les muestro las dos áreas porque no sé en cuál de las dos les puedan llegar a preguntar. Normalmente por conductismo ellos siempre preguntan en las Melissa, acá te está señalado, profe. ¿Tú ves un triángulo? ¿Ves un triángulo? Aquí se ve el triángulo. Ahorita que te pasen esto acá, pasa para allá. Superior, inferior. Pasa para allá. El triángulo, el de arriba se ve hacia arriba y el triángulo, el de abajo se ve hacia abajo. Pero se ven laterales, pero no La inferior, Melissa, la inferior, ¿verdad? Mira este.
También de Profe, la de esta muestra también es la inferior. ¿La qué? La de esta muestra también es la inferior. Sí, la que está cortada diagonal. Es las únicas muestras que tengo aquí para mostrarles. En las fotos que tengo allá guardadas, pues cuando la parte está mucho más fresca, entonces allá pueden ver mucho mejor. Está todo muy claro y se ve más difícil. Entonces allá en el drive dice una carpeta que dice fotos. Lo vio. La inferior. No, perdón. La vestibular inferior. vestibular. Esta está hacia abajo, el otro estaría hacia arriba. Las estrellas están acá en la mitad. O sea, Inferior. la superior. Todo el ángulo pontoceluloso hacia el otro Es que no ángulo entiendo. pontoceluloso. Es el ángulo Esa es la pontoceluloso. Y la otra área está por acá que no la voy a señalar, pero esta que está hacia abajo, tú ves un triángulo que termina acá donde está este alfiler. Si lo ves bajando así, ves el vértice con el alfiler amarillo. Bajando. Está al revés el triángulo. ¿Sí lo ves o no? El triángulo de ese abajo y hacia Sí, antes de cerrarse el cuarto nivel. ¿Sí lo ves o no? ¿Tú sí lo ves? ¿No? ¿Cuál, Pero profe? eso neuro no es fácil. Y esto es lo más suave que yo puedo decir. Acá, ¿dónde está? Ahí Ahí termina, si lo viste el vértice, ves el vértice cerrando hacia abajo. Quita el alfiler ahora. ¿Ves el vértice cerrando hacia abajo? Sí. Profe, este. No, eso ya sí ¿Sí lo ves? Eso ya sí es. Esto que ves tú acá, que es como una línea. Sí. Le puedes poner la niña. Míralo acá. Ellos, eso no es fácil. Bien, permito seguir. ¿Allá ustedes sí lo vieron? Ahí termina, hacia el lateral. Sí, lateral. Porque hacia el otro lado tienes el trígono heliculoso. Ahí está al lado el trígono heliculoso y más abajo el trígono del vago. Que son tres trígonos. Ustedes en la en la anatomía neutral solo le muestran dos. Pero son tres y luego uno más arriba que es el cuarto, pero ese ya es protuberancia. Entonces uno no lo referencia sino por separado. Primero los tres de abajo, luego el que está arriba, la protuberancia. O sea, se podría decir que la vestibular inferior está al lado del vago y la superior al lado del heliculoso. No, la vestibular inferior está lateral al heliculoso y superior a la del vago. Y la vestibular superior está lateral al folículo del facial. Cuando tú ves el folículo del facial que se ven dos bolitas, hay un área abierta solita allá. Ese es el área vestibular superior y el que más señalan los profesores. Sí, es todo bolitas. Son como bolitas y esto fue. Bien. Núcleo vestibular saca ¿cuántos tractos? Que conozcan, dos, anterior y lateral. ¿Cuál va para la médula espinal? ¿Cuál es el que se ejecuta? No, pero es que no es cuestión de otra, son de las vías medulares. Son las 7 vías descendentes, las vías motoras. Él se ejecuta. El lateral. ¿Y cuál es el que va? El anterior. Entonces, ¿el lateral para dónde va? El lateral va para las olivas. Ese todavía no. Ese hace lo mismo que les dije ahorita de la falsa. Nos interesa el anterior, ¿vieron? El anterior que va a controlar, que lo contrario que va a ser va pues a activar musculatura extensora e inhibir extensora. ¿Tengo algún otro punto para señalarle? Nuevamente el fascículo longitudinal medial diagonal. Ahí van viajando el rubro espinal y va viajando el vestíbulo espinal. Entonces, cuando se dañan las cosas. ¿Qué es lo morado? Bien, pero si se entonces lo que te preguntan a veces, te la preguntan es acá arriba. ¿Pero otra Y te dicen su lesión produce. ¿Qué produciría la lesión del núcleo vestibular, por ejemplo? ¿Cómo se llamaría la lesión de la vía vestíbulo espinal?
es el anterior. ¿Cómo se llaman las lesiones de las vías vestibulares? Primero, se les llaman ataxias. Todo lo que sea vestibular, nuevamente, primero lo que se referencia es una ataxia. Segundo, el lado contrario. Ustedes pueden responder con lo mismo. Mire, con los dos tractos no hay una parálisis, ¿vieron? Ahí es una reducción del reflejo. Y del cuerpo donde se ve más reflejado esa reducción del reflejo. Tú tienes que reflejos ocurren en todo el cuerpo. Pero estos dos tractos se relacionan con un tercero que ahorita les voy a hablar, que está en un nivel del mesocelo, de la pista. Es el cuello, principalmente el reflejo del cuello. El daño del área vestibular de este lado es el lado izquierdo. El rubro espinal del lado izquierdo sí disminuye la reacción de la musculatura flexora y extensora frente al reflejo, pero principalmente lo hace para las motoneuronas del cuello, S1 y S5. Principalmente es ahí, la rubra y la vestíbula. O sea, yo lo digo eso en relación al reflejo, ¿sí? Ellos de todos modos ayudan, así igual como la formación reticular, a mediar de todos modos musculatura flexora y extensora en el movimiento. Entonces, ¿qué ves tú también? Hay una reacción entre la sincronización del movimiento. Digamos que tienes algo grande, pesado como esto, y necesitas tener sincronizado y flexionando eso, utilizando el rubro espinal. Entonces, tú notas que este mano se flexiona mucho más rápido que este. No es que no pueda hacerlo. Lo que es el movimiento, tú ves que es más lento, ¿sí? Más lento. Pero no quiere decir que no lo pueda hacer. La vía motora, o sea, la vía corporal, lo está haciendo. Lo que tú necesitas es alguien que te ayude a mediar que ese movimiento sea un poco más rápido, un poco más lento, es la parte extensora. Pero lo que hace es ayudar a sincronizar también. Si tú pierdes uno, pues este se sigue moviendo más rápido, pero este es mucho más lento con el movimiento, ¿sí? Si estás cargando una pesa, notas que la pesa se te empieza a inclinar, porque no estás equilibrando los dos lados. Pero no quiere decir que pierdas el movimiento, quiere decir que reduces la rapidez del movimiento. Y en los movimientos del cuello, pues que pasa el avión, por ejemplo, y cuando pasa el avión, eso tiene que ver, ahorita les digo con los colegas. Cuando pasa el avión, tú entiendes que como que volteas a mirar a ver dónde está. Y de pronto el avión está acá y se te daña el núcleo rojo de este lado. No, vamos a el núcleo vestibular de este lado. Y tienes que extender el cuello hacia esa dirección y lo haces atrás, pero de este lado, que te lo lleva así. Y entonces, como que demoras. ¿Sí? Y dice, mire la vida. Como que demoraste un rato y se nota. Cuando ya va acá, es mucho más rápido el reflejo, porque aquí no hay problema. El problema es de acá, ¿sí? De este lado para la musculatura de acá. Entonces tiene que ver mucho con los reflejos visuales y auditivos. Entonces hay un tracto que es muy especializado en eso. Estos dos iban para toda la médula espinal. ¿Y cuál es el tracto que es especializado en eso? No sé si en esta parte blanca. Ahí se nota esa parte blanca. ¿Sí en esa parte blanca? Donde está el alfiler blanco. Este en otro mesencéfalo. Les hablaron del techo del mesencéfalo, o del tecto, o del área tegmental ventral. ¿Qué es esto de acá? Detrás del núcleo rojo, o sea, no en el núcleo rojo, sino detrás de él, hay una zona blanca. Y tampoco cerca del conducto mesencefálico, porque ahí hay otras sustancias. Ahí están los núcleos del techo segmental. ¿Listo? Ahí está, el rojo. Pásenlo ahí. Porque aquí es muy difícil de mover. Nuevamente, pregunta. ¿Ese dónde se ejecuta? Ahí mismo. Igual que el rubro espinal se ejecuta también en el mesencéfalo. O sea que si una parte de la mitad del mesencéfalo se daña tanto las vías de la vía rubro espinal como la vía de tecto espinal. Vamos a ver si hay otro mesencéfalo para que puedan ver atrás. Yo había visto otros rayos que tenían mesencéfalo. Acá sería ven cómo está el núcleo rojo y luego está atrás. Vean de las dos maneras, porque es bueno ver las extranjeras porque no sabe uno cuál le pregunta. Ahí,
dice, ahí, sí, ahí. Área tegmental ventral. Ese lugar tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, en reflejos motores, que les estoy diciendo del cuello. Tiene que ver también en parte de lo que son respuestas motores a la huida. O sea, que si es un león y tienes que salir corriendo a todo dar, es un centro colinérgico. Ah, pero está diagonal. Claro. Te quitaron todo donde está lo de adelante. Esa te crea hacia adelante. Y solo tienes el temporal. ¿No hay más? Esta mucho, pásenla que acá ya Ricardo que aquí en la mesa, que todo así sea todo, porque mirando la peña. Ahí viene esa muestra. Entonces es un centro colinérgico, no es lo único que hay ahí. No tiene que ver con el área, no tiene que ver con el área no tiene que ver con el núcleo, perdón, con la vía tectoespinal, sino que